Les doy la bienvenida, queridas alumnas y alumnos de segundo grado, a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy Graciela Fragoso Ornelas y en esta ocasión me acompaña Nadia Jiménez. Gracias, maestra. Me da gusto estar nuevamente con ustedes y les doy la más cordial bienvenida. Esto es Aprende en Casa y esta sesión se titula ¿Quién aplica las leyes? El día de hoy hablaremos sobre la aplicación de las leyes de manera imparcial. Para ello, reflexionaremos con relación al papel de las y los funcionarios públicos para llevar a cabo esta labor tan importante al momento de hacer valer una normativa o ley. Les invito a que nos acompañen desde sus hogares y presten atención a la información que analizaremos en esta ocasión. Antes de comenzar, les recordamos mantener los hábitos de higiene como lavarse las manos constantemente, usar el estornudo de etiqueta, portar correctamente el cubrebocas, mantener la sana distancia y, si es posible, quédense en casa. Para trabajar en esta sesión necesitarán su cuaderno o una hoja, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas y conceptos relevantes del contenido que desarrollaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Recuerden que a lo largo de la sesión deberán anotar por lo menos 5 ideas generales sobre el tema, así como todo lo que consideren relevante, ya que nos servirá de insumo para la elaboración del reto al final de la sesión. ¿Listas? ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra autoridad? Policías, poder, personas encargadas de hacer cumplir las leyes. Muy bien, y todo eso es correcto. Pero, ¿qué pensarían si les pidiera que comenzáramos a reconocer como primeras autoridades a nuestros padres y familiares? ¿Creerían que es posible? Piénsenlo un momento. En el hogar existen normas que se deben cumplir, como los quehaceres, hacer la comida, realizar las tareas escolares. Todo ello significa un conocimiento de reglas que rigen el lugar donde viven. Ahora les pido que piensen. ¿Qué sucede cuando estas reglas se rompen o no se cumplen? ¿Existen sanciones? ¿Cuáles son? Es verdad, maestra. Nuestra familia es la primera autoridad con la que convivimos desde pequeños. Nos enseñan ciertas pautas de comportamiento y también implementan sanciones como no salir con las amistades o utilizar algún dispositivo electrónico. Excelente ejemplo, Nadia. Ahora piensen en las reglas que existen en sus escuelas, como llegar a tiempo, respetar las salidas del aula o el uso de las áreas comunes. ¿Existen sanciones si se rompe alguna regla? ¿Son las mismas sanciones que suceden en sus hogares? Las sanciones se acumulan, es decir, existen sanciones en la escuela que dan lugar a recibir sanciones de sus madres, padres o tutores. Maestra, después de escuchar su explicación, puedo pensar que si este mismo razonamiento lo aplicamos a nuestras relaciones personales, nos daremos cuenta de que también existen reglas que no necesariamente están escritas, pero que siguen y regulan el comportamiento del grupo de amistades, ¿cierto? De acuerdo, Nadia. En esta ocasión nos centraremos en las reglas que son obligatorias para el buen funcionamiento de la sociedad, también conocidas como leyes, que, como bien hemos reconocido, existen en todos los ámbitos de la sociedad en la cual nos desarrollamos. Además de la importancia de conocerlas, es importante identificar a las personas encargadas de su aplicación, las autoridades que se definen como poder que gobierna o ejerce el mando. Una de las funciones de las autoridades y de las y los representantes populares consiste en realizar acciones de gobierno en beneficio de la población sin hacer ningún tipo de distinción o dar privilegios a alguien. También tienen la obligación de aplicar las leyes con base en principios que ustedes ya han revisado en sesiones anteriores. Sí, lo recuerdo. Pero, maestra, ¿qué es una ley y qué significa aplicar las leyes? Una ley, según la Real Academia Española, es un precepto o mandato dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia o relación con la justicia y para el bien de los gobernados, o sea, el pueblo. Implica llevarlas a la realidad o hacerlas efectivas en el terreno de lo práctico.
Comprendo. Pero ahora tengo otra duda. ¿Qué sucede en nuestro país y en otros lugares del mundo cuando no se aplican las leyes con imparcialidad? Partiremos por definir la imparcialidad, como actuar de manera equitativa sin tomar partido por una de las partes en perjuicio de otra. Si bien es cierto que casi siempre buscamos lo mejor para nosotras y nosotros y para nuestros seres queridos, cuando no somos imparciales, podemos cometer injusticias contra las y los demás y lastimar nuestra relación con ellas y ellos. Estoy de acuerdo, maestra. En la convivencia escolar pueden darse casos en los que no se actúa de manera imparcial. Por ejemplo, cuando algún profesor o profesora tiene alguna alumna o alumno preferido a quien le exige menos o le pone altas calificaciones sin merecerlo. ¿Qué pasaría si esto ocurre en un partido de fútbol? Veamos el siguiente ejemplo. ¿Por qué es tan difícil ser árbitro o árbitra de fútbol? Es reglamentario. Tener conocimiento de reglas y normas e interpretar dichas normas. Aspecto moral. Posee una serie de valores que le otorgan superioridad moral. Por ejemplo, honradez, lealtad y firmeza. Posee capacidad de juicio. Decidir bajo presión. Tener templanza, calificar y sancionar. Dotes de liderazgo. A esto se le debe añadir las críticas y presiones mediáticas. ¿Qué te pareció, Nadia? Ahora invitemos a las alumnas y alumnos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si un árbitro o árbitra de fútbol realiza su trabajo sin basarse en un reglamento? ¿Es posible ser árbitro o árbitra sin seguir ciertos lineamientos? Imaginen un caso en el que la árbitra o el árbitro opten por una decisión contraria al valor de honradez. ¿De qué manera esa actitud negativa deteriora su imagen o afecta a otras personas? ¿Se le puede reconocer como autoridad y tener confianza a una persona deshonesta? Entonces, tomando en cuenta que las y los árbitros toman decisiones polémicas como la expulsión de jugadoras o jugadores que cometen faltas graves y que éstas pueden provocar enojos y reclamos de los equipos y seguidores, considero que es lo mismo que hacen nuestras autoridades. ¿Es así, maestra? Así es, Nadia. Una función esencial de las autoridades políticas es aplicar la ley y, en general, todas las normas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y los demás textos normativos vigentes. Recuerdo que este principio ya lo habíamos revisado. Se llama principio de legalidad. Correcto, y tiene que ver con el principio de división de poderes, que establece que corresponde al poder legislativo elaborar las leyes, mientras que su aplicación corresponde a los otros dos poderes, ejecutivo y judicial. Lo anterior lo podemos observar en el siguiente esquema. El poder ejecutivo, es decir, las autoridades administrativas, ejecutan las leyes mediante actos concretos de gobierno como funciones de seguridad, cobro de impuestos, programas sociales, trámites en secretarías de Estado, entre otros. También se encargan de la prestación de los servicios públicos, como la educación pública, seguridad, salud, limpia, vías de comunicación, etc. Mientras que el Poder Judicial, que es representado por jueces, magistrados y ministros, resuelven controversias o conflictos, ya sea entre particulares en materia civil o familiar, asuntos laborales y penales, etc. También protegen los derechos humanos de las personas, conceden amparos en caso de abusos por parte de las autoridades, entre otras funciones. Para seguir con la explicación, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video que nos ayudará a profundizar más sobre las funciones de los servidores públicos. Corresponde entonces al gobierno y sus servidores públicos llevar a cabo actividades imperativas para alcanzar el bienestar público, estableciendo las condiciones económicas, culturales, sociales y políticas necesarias para que las personas logren su desarrollo pleno. Impartir justicia
y hacer valer las leyes. Por ejemplo, cuando se denuncia un delito, una irregularidad, un maltrato o un crimen, es decir, asuntos de índole penal, o bien cuando se acude a la justicia para resolver un problema vecinal, familiar, patrimonial, etc. En este caso, se habla de justicia civil. Por lo tanto, los servidores públicos están obligados a trabajar con apego a sus responsabilidades sin aprovecharse del cargo, función, labor o comisión que desempeñan. ¿Cuál es la importancia de la imparcialidad en la administración de la justicia? Miguel es un alumno de telesecundaria. Desafortunadamente, sus padres se están divorciando. Está preocupado porque el dinero que gana su madre no es suficiente para mantenerlos a su hermana y a él. Sin embargo, su madre ha ido ante un juez para que determine su situación familiar. La Ley General sobre los Derechos y Obligaciones en materia de pensión alimenticia señala que esta pensión es el derecho que tienen los hijos de padres separados a recibir los recursos económicos necesarios para adquirir ropa, calzado, servicio médico, esparcimiento, educación y útiles escolares. La cantidad que se debe dar depende del número de hijos. Se descuenta mensualmente de manera automática del pago de nómina. Este derecho se mantiene hasta cumplir los 18 años. Aunque si se estudia una carrera universitaria, se podría recibir como máximo hasta los 25 años. Muy interesante, maestra. Es importante reconocer la relevancia de las funciones de las y los servidores públicos, pues como ciudadanas y ciudadanos es nuestro deber. Coincido totalmente contigo. La ciudadanía tiene la responsabilidad de aceptar y respetar las instituciones públicas, sus decisiones y las resoluciones que emiten. Cuando esto ocurre, se alcanza el bien común. Recuerda que para poder pedir justicia, primero debemos conocer nuestros derechos. Las autoridades encargadas de aplicar las leyes tienen la obligación de actuar de acuerdo con el principio de imparcialidad, de manera neutral, justa y equitativa, sin conceder privilegios indebidos ni discriminar a persona alguna. El desempeño imparcial de las autoridades a las ciudadanas y ciudadanos genera la certidumbre de que serán tratadas y tratados como iguales. Hemos escuchado anteriormente el término imparcialidad. Y para profundizar un poco más, veamos y escuchemos el siguiente video. A las autoridades les corresponde impartir justicia en los conflictos que surjan entre la ciudadanía con estricto apego a la ley, sin tener en cuenta aspectos como rasgos, posición social, económica o de cualquier tipo que dé ventaja o cause un beneficio particular a una persona o a un grupo en perjuicio de otra o de un colectivo. Esto significa que deben ser imparciales, pero además actuar de forma pronta, completa y gratuita. También deben evitar cualquier situación que repercuta en un ciudadano o un grupo de ellos. Por su parte, la ciudadanía tiene la responsabilidad de aceptar y respetar a las instituciones públicas, sus decisiones y las resoluciones que emiten. Cuando esto ocurre, se alcanza el bienestar común, la paz social, la seguridad y la dignidad humana y se facilita la convivencia diaria. Para poder pedir justicia, debes conocer tus derechos. Las leyes te protegen y brindan seguridad a tu familia. ¿Qué te pareció, Nadia? Después de escuchar y ver el video, comprendí que las autoridades son las responsables de aplicar las leyes de manera imparcial, así como el árbitro del primer ejemplo. Así es. Tu observación es muy importante, pues podemos reconocer que las figuras de autoridad se encuentran en todos los ámbitos en los que convivimos. Podemos incluso pensar que nuestro primer acercamiento con la aplicación de normas son nuestra madre y padre, vistos como una primera figura de autoridad, como lo mencionamos al inicio de la sesión. Exacto, lo cual tiene mucho sentido, pues son mamá y papá quienes ponen las reglas en casa y nos tratan igual a mis hermanas, hermanos y a mí. Existen sanciones, pero hay que estar atentas y atentos para que no haya injusticias y así todas y todos cooperar por igual en las labores del hogar.
Del mismo modo funciona la aplicación de leyes y normas en la sociedad. Debemos conocerlas para exigir justicia y conocer a quienes las aplican para saber a qué instancias recurrir en caso de ser necesario. Así pues, podemos decir que aplicar las leyes imparcialmente significa que las autoridades no conceden ventajas injustas al prestar los servicios públicos o al distribuir los beneficios de las acciones de gobierno. No toman partido ni tienen predilección por alguna de las partes en un conflicto o controversia. Resuelven los asuntos con objetividad, haciendo a un lado sus simpatías, antipatías y prejuicios. Esas mismas cualidades las encontramos también en las autoridades de la escuela, con nuestras profesoras, profesores y personal directivo. Todos deben actuar con imparcialidad. A continuación, analizaremos 2 imágenes que nos ayudarán a ejemplificar un poco más el punto anterior. Observen detenidamente las imágenes y respondan las siguientes preguntas. ¿Creen que las autoridades actúan con imparcialidad? ¿Por qué? Desde su perspectiva, ¿cómo deberían actuar las autoridades para asegurar que todas y todos tengan los mismos derechos y oportunidades? ¿Qué beneficios tiene para la población la actuación imparcial de las autoridades? ¿De qué manera estas situaciones les afecta o beneficia a ustedes? ¿Cuál creen que sería la mejor solución? ¿Por qué? Esas situaciones me resultan muy conocidas. Sin embargo, es posible que nosotras y nosotros logremos un cambio en los resultados si hacemos el compromiso de conocer y hacer valer las leyes que nos rigen como ciudadanas y ciudadanos. Estoy de acuerdo contigo, Nadia. Pues podemos cambiar nuestro comportamiento desde nuestro actuar diario, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras amistades, en nuestras escuelas y demás espacios de convivencia. Si ustedes conocen las normas de cada uno de los espacios en donde se desarrollan, seguramente lograrán una mejor armonía. A esto se le conoce como cultura de la legalidad. Para conocer más sobre este término y su importancia, los invitamos a ver el siguiente video. La legalidad va más allá de la relación que guardamos con los poderes públicos. Abarca también las relaciones que establecemos como individuos en una sociedad, así como las normas que acordamos seguir y respetar para regular la convivencia. Estas normas tienen como finalidad regular, orientar, limitar y encauzar las acciones dentro de un colectivo. Sin la cultura de la legalidad, la convivencia sería muy complicada y terminaría imponiéndose la ley del más fuerte. Para que esto no ocurra, los integrantes de un colectivo, por ejemplo nuestra sociedad, se comprometen a no usar la fuerza individual ni grupal, aceptar las reglas que hay para resolver pacíficamente conflictos que puedan surgir, acatar la existencia de un poder superior con facultades para garantizar que las normas se respeten. La cultura de la legalidad es importante porque indica en qué medida los ciudadanos conocen sus derechos, las normas y otros reglamentos, ingrediente necesario para que los puedan respetar y cumplir. También hay personas que, aunque conocen la norma, la ley o el reglamento, de forma intencionada deciden violarlos para sacar ventaja por encima de quienes los respetan. Hay que apostar y creer que es posible hacer realidad la cultura de la legalidad democrática en México, donde las normas vayan de la mano con su cumplimiento. Para ello, es preciso que los servidores públicos se apeguen a las normatividades y los códigos de ética y los respeten. Como pudimos observar y escuchar en el video, la legalidad nos permite regular la forma en la que socializamos con las y los demás, pues regula, orienta, limita y encausa las acciones de un colectivo, lo que evita que vivamos aplicando la ley del más fuerte. También sirve como medida para saber qué tanto las ciudadanas y ciudadanos conocen, respetan y aplican las leyes que les rigen. Maestra, no podemos ignorar que existen personas que sin duda violan las leyes de forma intencionada para sacar ventaja.
Debido a ello, ¿cree que es posible lograr vivir en una cultura de legalidad? Por supuesto que sí. Estoy convencida de que juntas y juntos podemos construir una sociedad congruente con sus leyes y su cumplimiento, empezando por respetar las normas que nos rigen en el hogar y en la escuela, pues todas ellas tienen un para qué de su existencia. Debemos saber que no hay esfuerzos pequeños. Cada regla que respetemos es un paso más hacia un país con mejores oportunidades para todas y todos. Para realizar el reto del día de hoy, les pido que identifiquen 3 normas o leyes de acuerdo con el ámbito en el que se desarrollan. Recuerden que son su hogar, su escuela y la sociedad, así como las sanciones que ocurrirán si se rompe alguna de ellas. Con base en sus respuestas, elijan alguna de esas normas o leyes junto con su sanción, con la que no estén de acuerdo, y reescríbanla como crean que funcionaría mejor. Discutan sus respuestas con sus padres, madres o tutores. Recuerden que un buen argumento que surja desde la razón puede lograr grandes cambios. ¡Qué buen reto! Maestra, casi estamos por terminar. Así es, Nadia. Entonces, resumamos el contenido de la sesión de hoy. Reconocimos el significado de autoridad y la relación tan cercana que tenemos hacia ella desde muy temprana edad, como con nuestras madres y padres en el ámbito del hogar, o un árbitro o árbitra en el ámbito social. Recordamos el principio de imparcialidad y su importancia en la aplicación de normas y leyes por parte de las autoridades competentes. También recordamos cuáles son algunas de las funciones que realizan las autoridades encargadas de aplicar la ley, específicamente las del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, así como la obligación moral y civil que tenemos como sociedad en conocer las leyes que nos rigen. Por último, revisamos cuál es el significado de vivir en una cultura de legalidad, sus ventajas y su viabilidad. Es momento de despedirnos, pero antes les invito a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y retomar los aprendizajes que favorezcan la construcción de una cultura de la legalidad, así como resolver sus dudas con su profesor o profesora de la asignatura. Continúen reforzando el diálogo con sus familiares, compañeras, compañeros de clase y amistades respecto a estos temas. Su opinión puede enriquecer la tuya de manera favorable, además de que podrás ampliar tu panorama con respecto a los temas siguientes. Gracias por permitirnos acompañarles en su aprendizaje y recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.